Buenas tardes, muchas gracias a los que nos acompañan de manera presencial y a quienes nos siguen por Canal 23. Gracias al CENART por la hospitalidad. Y vamos a dar comienzo a un conversatorio titulado ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Es una frase que da título a una canción del grupo Intocable, una banda tejana de Zapata, Texas, y proponemos retomarla como detonador para una reflexión histórica, porque pareciera que en estos tiempos infames de deserción social, del capitalismo feroz y por despojo, llenando todos nuestros espacios vitales, pues se torna particularmente difícil la vida. Pero no todo es deserción social, y para ello hemos convocado el maestro Alberto Híjar y yo, investigadores del CENIDIAP, a entrañables compañeros de largas e importantes trayectorias de praxis estética, de trabajo artístico constante y de experiencias culturales en curso, para conversar sobre las posibles respuestas a esta pregunta: ¿y todo para qué? Una producción y una circulación artística que, como verán en sus exposiciones, se despliega en otros espacios y en otros territorios, con comunidades concretas, con públicos generados y encontrados,
estableciendo procesos de comunicación horizontal que logren la afectación de subjetividades y movilicen para la organización más allá de las conmociones e indignaciones pasajeras. Esta línea de trabajo plantea desafíos importantes que vamos a valorar y a discutir con los compañeros aquí presentes. Por su parte, Alberto Híjar ha adoptado esta frase ¿y todo para qué? En sus peores momentos. Entonces queremos entre todos responderle para que a sus casi 90 años vividos vea que tiene que ver con lo que dice al final la canción de Intocable, y que concluye con 2 carteles incluidos al final del PowerPoint que vamos a estar transmitiendo, robados a resistencias tipográficas argentinas, y creo que el último cartel es una contribución a dar respuesta a ello. Voy a proceder a leer brevemente las síntesis curriculares porque a veces los currículums no sirven para nada más que para el ego y para enaltecer a quien no lo merece, pero en este caso sí queremos presentarles a los compañeros que nos acompañan. Entonces leeré brevemente un currículum de cada quien para dar lugar a sus intervenciones y al final el maestro Híjar hará una reflexión final y ojalá tengamos espacio para la conversación y el diálogo. Alfredo López Casanova fue militante de base de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria en su segunda época de carácter civil. Estudió escultura y luego una licenciatura en artes visuales y luego una maestría en arte urbano en la Academia de San Carlos, pero le dio hueva titularse en sus propias palabras. Es un importante escultor que ha realizado distintas piezas, entre ellas El nacimiento del hombre nuevo y un homenaje a Ernesto Che Guevara en la Preparatoria 6 de Guadalajara, de donde él procede. Realizó la estera para la paz, para la Comisión de Derechos Humanos Estatal, que poco sirve, más bien no sirve para nada, pero bueno. Realizó la estela contra el olvido en el barrio de Analco, con la propia comunidad que fue víctima de aquellas explosiones terribles en Guadalajara. La escultura de Rodrigo González del Metro Valderas, la de Gilberto Bosques en la Casa Refugio Citlaltépetl, la dedicada, el monumento al líder guerrillero, fundador de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Genaro Vázquez, en San Luis Acatlán Guerrero, y la escultura de Fray Antonio Alcalde en la rotonda de las y los jaliscienses ilustres, que verán en algunas de las diapositivas. Realizó recientemente la escultura Chabela Vargas, ubicada en la Plaza Garibaldi. Además de escultor, es productor gráfico y pintor. Es integrante del colectivo Huellas de la Memoria desde hace 10 años y es un constante acompañante de colectivos de familiares que sostienen, por ejemplo, la glorieta de las y los desaparecidos sobre Avenida Reforma. Es militante de procesos políticos de memoria y, en sus palabras, no se considera activista ni esa cosa llamada artivista, pero hace muchísimo, entre ellos es el mejor escultor retratista de México. Esa es mi opinión. Es fundador del Espacio Cultural La Resistencia, ubicado en Cuba 34, que los invitamos a visitar. Iseo Noyola ha tenido diversas formaciones, vivió en muchos estados de la República y define su camino entre las ciencias, la ecología y las artes. Ingresa a la Escuela de Diseño y Artesanías, primero a la carrera de diseño y después a la de artesanías, donde estudia joyería. Es integrante de la generación que propone un cambio en los planes y programas de estudios de la Escuela de Artesanías, participando en ella hasta lograr su aceptación y registro. Es fundador de múltiples proyectos culturales, entre los que destaca la Escuela de Cultura Popular Mártires de 68, ubicada aquí atrás del Metro San Antonio Abad, y también participante fundador de la Convención Metropolitana de Artistas y Trabajadores de la Cultura. Él se pronuncia y ha trabajado por el derecho a la creatividad, al conocimiento y a la expresión de todos, fundamentalmente como una práctica explícita en el sistema educativo. Ha participado en la capacitación técnica y productiva de comunidades artesanales en el país, bajo la orientación del rescate, conservación y desarrollo del arte popular.
Se define como un artesano multidisciplinario, además de joyero, metal, cerámica, ebanista, vitral, mural, pintura, graffiti, artes gráficas, o sea, todo. Algunas de las exposiciones retrospectivas de la Mártires se han presentado en la Casa Talavera e incluso una aquí en La Esmeralda hace algunos años. Cuando se le obliga, escribe puntuales y enriquecedores testimonios de todo esto y tiene un centro comunitario, un proyecto ecológico artístico en Morelos. Mailo, Ismael Colmenares. Es licenciado en Sociología por la UNAM, estudió teatro con Héctor Azar y música con su abuelo Antonio Máuregui. Participó en la Cooperativa de Cine Marginal, luego en el documental No tuvo tiempo, la urbanohistoria de Rodrigo, de Rafael Montero, en el falso documental Naco es chido, de Sergio Arau, en el documental Los jefes del rock, de Guillermo Piñón, en los documentales de Tlaxcuaque, de Alonso Millán, y en El canto prohibido de México 68 de Joaquín Guzmán, entre otros. Fue ganador del primer lugar premio Punto de Partida en teatro con la obra Introducción a la Historia 2. Participa como escritor de ficción en la revista policíaca Biombo Negro. Ha publicado varios libros de historia para estudiantes de enseñanza media superior en la editorial Quinto Sol de la UNAM y en Pueblo Nuevo. En 1968 formó Los Nacos. Luego participó en el nacimiento de Cleta y ese año fueron a Berlín representando a Cleta, donde ganaron el primer lugar con su canción Vietnam. En 1974, junto a Los Mascarones, realizan la obra de teatro Introducción a la Historia y Máquinas y Burgueses, y hasta la fecha cantan sus rolas por toda la República Mexicana, Europa, Estados Unidos, Centroamérica y parte de Sudamérica, y tienen 12 CDs grabados. El grupo se ha presentado para escuelas con las obras de teatro Introducción a la Historia y Lo histriónico de la Historia de México, Que no te vean la cara de Juat. Los Nacos crearon y coordinaron la Peña Clandestina Autónoma hasta el 2024 y, bueno, siguen vivos y presentes con estudiantes, colonos, trabajadores en apoyo a Palestina, en ferias de libros, y los integrantes actuales son Mailo, Mayra Cerveros y Jorge Silva. Y desde hace 52 años es maestro de Historia de México en el CCH Oriente. Estoy segura que muchos de aquí habremos consultado sus increíbles libros de historia de 100 años de lucha de clases en México. Y esperemos que el siguiente libro sea Las crónicas de un naco corazón, que publica en su perfil de Facebook y que son imperdibles. Y bueno, espero que también compartamos, todos alguna vez hayamos cantado Jamás nosotros seremos granaderos, ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre. Bueno, Marcelo Carpita estudió en las Escuelas Públicas de Bellas Artes de Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón, él viene de Argentina. Realizó su posgrado en muralismo frente a un muro en un espacio público, siendo aprobado por un tribunal formado por transeúntes ocasionales. Desarrolla la mayoría de sus actividades artísticas dentro del arte público latinoamericano, participando, organizando y difundiendo encuentros y jornadas de muralismo en su país. En 1989 formó junto a Gerardo Sanciolo el grupo Muro Sur de Arte Público y Muralismo Latinoamericano, que duró hasta el 2000, año en que se transforma en Muro Sur con el objetivo de apoyar y promover nuevos creadores de arte público y muralismo latinoamericano. Realizó y colaboró en la realización de más de 50 murales a lo largo de toda Argentina. Cultivó su espíritu en el respeto y la coherencia en el accionar político-cultural con el maestro Ricardo Carpani. Conoció e incorporó técnicas como el esgrafiado de corrientes y el xilograbado mural de México directamente de sus creadores, respectivamente Fernando Calzoni y Adolfo Mechiac. Creó en 1991, junto a Gerardo Sanciolo, el Taller de Arte Público y Muralismo Latinoamericano en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Colaboró desde el trabajo político-cultural
con industrias metalúrgicas y plásticas argentinas y actualmente colabora organizando exposiciones con diversas áreas culturales, entre ellas una experiencia importante con la cooperativa Chilabert de Artes Gráficas, ambas empresas recuperadas por sus trabajadores. Diseña portadas, hace realización escenográfica. Junto al artista plástico uruguayo Daniel Pérez, fundó la Mitogalería Latinoamericana de Arte Palermo Negro y actualmente se encuentra realizando 10 murales esgrafiados en el barrio de San Simón Ticumac, aquí por la colonia Portales, junto con Dan Silva y una serie de compañeros entrañables. Les recomiendo mucho consultar su blogspot, carpita.blogspot.com, en donde encontrarán textos, crónicas, proyectos, murales, obra gráfica, caballete, debates, en fin. Entonces espero coincidan conmigo en que era necesaria esta lectura rápida de síntesis curriculares y sin más, pues empecemos si quieren, pues en orden. Alfredo, por favor. De acuerdo, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Cuando me invitaron, yo me acordé de la pregunta más bien de Fox, dice, ¿y yo por qué? ¿Y todo para qué? ¿Yo por qué? Y bueno, yo más bien tengo la costumbre de leer, voy a leer en función de las preguntas que nos mandó Cristina. No sé si es una y luego pasa a otro o todas directas. Como quieras. ¿Sí? Okay. Entonces echamos todas directas. Sí, sí. Bueno, primero decir que celebramos la vida de Alberto, su lucha, su coherencia ante la vida, y nos sentimos afortunados de caminar a su lado y le deseamos 90 y más. Muchas gracias por caminar contigo en estos últimos, ¿qué será? Más de 10 años, ¿no? 20 ya, casi 20 años. Sí, cierto, casi 20 años. Segundo, decir que los espacios culturales, de acuerdo a la pregunta que nos formulaba Cristina, nacen a veces sin planearlos, a veces las condiciones se cruzan en el camino y uno toma o no la decisión de construirlos. Así nació la Resistencia, nace como un espacio que intenta responder a la realidad de un contexto de pandemia de hace 4 años, poco más. Intentamos responder a las necesidades económicas de quienes están al frente y en el camino también se planea hacer de este espacio un espacio de reflexión. Se vende café de las comunidades rebeldes, se proyectan películas, conciertos y también es un espacio donde se da acompañamiento a los colectivos de familiares de desaparecidos y especialmente se provoca la reflexión sobre los acontecimientos del pasado y del presente de este país. Eso es más o menos así definimos el espacio de la resistencia. ¿Para qué y por qué perseverar en esta producción cultural alternativa y libertaria? Básicamente porque estamos, y ahí asumimos, o al menos asumo lo que voy a decir, al menos desde la resistencia estamos contra una narrativa hegemónica. Hoy en día estamos asistiendo o presenciando el regreso del poder total de un partido de Estado que pretende coparlo todo, y en lo social y en lo político y en lo cultural. Quieren definir todo desde la visión de un gobierno que se acerca más bien a un sistema de control de derecha,
haciendo uso también del poder militar. Y la naturaleza o la misión del arte, el que acá producimos, es mostrar, provocar, disentir y mirar desde la periferia. El arte en todas sus disciplinas tiene que apostar a hacer una ventana para invitar a mirar distinto, a quitar el velo del engaño. Si el gobierno quiere ocultar la represión y el poder militar, hay que contradecirlo. Si el gobierno quiere minimizar las desapariciones forzadas, hay que evidenciarlo. Pero se requiere, y eso lo hemos aprendido mucho de Alberto, se requiere como reto constante, hasta donde sea posible, calidad, creatividad en las propuestas. Hay que arriesgarse a disentir, pero esto requiere poner toda la creatividad posible y no quedarse en el intento. En la otra pregunta, en sus trayectorias y experiencias, ¿qué características consideran indispensables? En la producción, circulación, nosotros decimos que que todos los proyectos de preferencia de producción tienen que hacerse en colectivo, la reflexión también en colectivo, la circulación en estos tiempos de manera mixta, digamos, en el espacio público, pero también es clave en estos tiempos el uso de las redes sociales y en el caso de Huella de la Memoria también se usa mucho las redes sociales para visibilizar. ¿Qué recursos hemos desarrollado y encontrado para ello? En el caso de Huellas de la Memoria se usa la técnica del grabado, pero también los nuevos materiales y la nueva tecnología. En el caso de la sublimación de mosaico, que fue el que se usó para construir un muro de la memoria frente a la Fiscalía General de la República, que duró 4 años y mismo que fue destruido por la misma Fiscalía General. Que quien está al frente de la Fiscalía sigue siendo el mismo del sexenio pasado. ¿Con qué tipo de comunidades se ha articulado la experiencia y los proyectos? 1. La creación de Huellas de la Memoria se debe a la participación comprometida de los colectivos de familiares que entregan zapatos y una carta en la que denuncian la desaparición de su familiar y la participación activa en la presentación de las exposiciones. 2. En el caso de la construcción de la estela contra el olvido, fue posible por la invitación de la Asociación de Sobrevivientes de la explosión del 22 de abril de 1992, que muchos a lo mejor recordarán la explosión de gasolina en los drenajes que destruyó 8 kilómetros de calles. La escultura, la realización de la escultura fue producto de una larga campaña de acopio de metal y recurso de materiales económicos que duró 2 años y fue, yo no sé, habrá que revisar si fue la primera experiencia en donde la sociedad se organiza para hacer un acto de memoria, es decir, a diferencia de que el Estado decide y impone esculturas, es la sociedad que decide la importancia de mantener el acontecimiento y se impone ante el Estado y le exige un sitio para ponerlo. Aquí no hay recursos, aquí el recurso lo ponen de una larga campaña pues los ciudadanos de Jalisco, de Guadalajara especialmente.
3, la escultura de Fray Antonio Alcalde es más bien un proyecto ganado en concurso público y fue instalado en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, las y los Jaliscienses Ilustres. La escultura ocultó unos mensajes por casi 6 meses que denunciaba la desaparición de 3 jóvenes estudiantes de cine y que fueron descubiertos junto con las familias al año de la desaparición y por la conclusión judicial de una verdad histórica en donde los funcionarios de Jalisco determinaron que los estudiantes fueron disueltos en ácido sin tener estudios contundentes sobre el hecho ni tener los datos genéticos que comprobaran que los jóvenes habían sido disueltos en ácido. La siguiente pregunta de si consideramos que hay una dimensión pedagógica y cómo estaría planteada. Al menos en la propuesta de Huellas de la Memoria, las acciones en las que acompañamos a los colectivos de familiares devienen, sin proponerlo, en una pedagogía de la memoria que involucra una disciplina, una pedagogía de la memoria que involucra una disputa permanente con el Estado. Esa disputa genera un mensaje público que produce información que se convierte en enseñanza, aprendizaje, y ahí se produce una toma de postura ante la realidad. ¿Por qué apostarle a la dimensión estético-político de lo social? Básicamente porque habitamos un mundo, un país, un entorno y vivimos acontecimientos con los que no estamos de acuerdo. Tratamos de responder frente a eso. Hacemos grabados contra el genocidio en Gaza, hacemos huella de la memoria porque estamos en contra de las desapariciones forzadas, estamos en contra de la forma de gobernar de este gobierno y también de los que han pasado. Le apostamos a lo colectivo y el desafío es fortalecer los lazos con otras organizaciones afines. ¿Y todo para qué? Para seguir viviendo, para construir un testimonio colectivo, para constancia, para buscar otras respuestas, otros caminos, para decir a final de cuentas que valió la pena, aunque sea una respuesta para nosotros mismos. Hasta ahí. Bien, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias a el que me hayan invitado, el de compartir aquí este espacio con Alberto Híjar, con Alfredo López Casanova, con Marcelo Carpita, así es, ¿verdad? Con Iseo Noyola y con Cristina. Muchísimas gracias. En segundo lugar, me gustaría empezar al revés, que él termina con "y todo para qué", yo con eso voy a empezar y creo que ahí me voy a quedar. En esencia, considero yo que el todo para qué es recuperar justamente esta memoria que tenemos desde otra perspectiva. Por ejemplo, quisiera mencionar algunos y algunas cantantes que a lo mejor ustedes conocen y otros no. Pensemos en primer lugar en Concha Michel. Concha Michel fue una mujer que estuvo cantando por diferentes partes de México, que hizo quizás una de las compilaciones más interesantes sobre la música. Cerca de 500 corridos recuperó de distintas partes, de distintas zonas de México.
y que ella en sí se presentaba, es el antecedente de otra extraordinaria cantante que será Judith Reyes. Quizás una de sus rolas más importantes es una que se llama Sol Redondo y Colorado. Y allí entonces dice Sol Redondo y Colorado como justamente la sangre que tiene Genaro o cuando matan a un venado. Era extraordinaria. Luego Judith Reyes es quizás una de las mujeres más interesantes porque en 68 hizo la compilación más completa sobre el movimiento del 68 a través de puros corridos. Y quizás uno de sus versos más interesantes también es cuando se refirió a los restos de don Porfirio. Ella decía, Porfirio Díaz, sus restos físicos se encuentran allá en Francia, pero sus restos políticos permanecen en nuestro país. Y decía, perdonen la extravagancia si piensan que es mi delirio, pero ya no están en Francia los restos de don Porfirio. Los restos de don Porfirio en México los tenemos y hay que lo diga la historia al ver lo que padecemos. Dice, aquí no hay tienda de raya ni peones acasillados, somos clase predilecta, de gusto andamos encuerados. El artículo 3 no tiene vigencia plena porque hasta los sacristanes le juegan su matatena. El artículo 27 parece bueno y sencillo, pero para matarnos en caliente como a Rubén Jaramillo. Artículos he nombrado, me faltó el 123, ese con Fidel Velázquez es para andar al revés. Y así habla de otros versos, ¿no? Las huelgas valen un cuerno para el movimiento obrero, porque con este gobierno perdemos hasta el trasero. Y termina, perdonen la extravagancia, si piensan que es mi delirio, ya ven que aquí tenemos los restos de don Porfirio. Entonces, en ese sentido, es increíble toda esta compilación histórica de la antropología musical, esta propuesta poética. Igual también en ese sentido, pues su hija Yeli se dedicó a hacer también canciones y anduvo por diferentes partes. Otra de las compañeras que me parece que habría que reivindicar, aunque fue principalmente una intérprete, sin lugar a dudas es Amparo Ochoa. Amparo Ochoa logra quizás ser la intérprete de varios compositores de esa época, entre otros de los de este lado. Sería importante mencionar a José de Molina y a León Chávez Teixeiro. Ella hace una versión de La Mujer extraordinaria, y también sobre el 2 de octubre, cuando hablas de que cuentan que los pajarillos callaban sus trinos para no llorar. Otra de las personas que habría que recuperar es a una compañera que se llama América. Esa pasó desconocida. Realmente solamente en los que estuvimos en el 68 la pudimos apreciar. Ella era una compañera del Politécnico. De pronto también desapareció. También otra de las personas que participó en el 68 y desde otra perspectiva, pero haciendo teatro y que tenía una voz bien ronca y bien chingona, Julia Marichal, una actriz extraordinaria, que fue terriblemente su muerte. En ese sentido también a Rini Templeton. Ella hace quizás una de las propuestas gráficas más increíbles y que incluso el grupo Salario Mínimo la utiliza sus grabados para una portada. Ella nunca se dejó fotografiar, solamente hay como 2 fotografías. Ella muere aquí en la Ciudad de México, muere aquí en la colonia Narvarte, de una manera también con su propuesta de trabajar y muere trabajando. Otra persona también que por la que vale la pena continuar sería Laura Abitia, compositora, cantante. Otra más, Ángela Martínez. Esta es una extraordinaria mujer porque es una rockera que a los 65 años andaba haciendo punk. Y entonces en ese sentido se presentaba, ella es prima de León Chávez Teixeiro, entonces se presentaba en los festivales con una gran energía y los chavos la perseguían y entonces la seguían. Y aunque su tino no era la voz, pero ahí lo importante eran las ganas y esta energía que le implementaba en cada presentación, esta arenga que hacía en donde los jóvenes decían, sí, sí, y entonces de pronto decía, muera el gobierno, y todos, sí, que muera. Entonces en ese sentido era súper chingoncísima. Otra de las personas también que en ese sentido se nos fue es Margarita y Yamilet Paz Paredes. Ella era una poeta muy buena en el 68. A ella le escuché por primera vez un texto sobre Rubén Jaramillo.
Por otra parte, también está Roberta Bendaño, la Tita, que decían en 68, popular entre la flota era la Tita, ¿no? Porque ella era una mujer que luego la van a apresar, pero era una mujer muy con un peso excesivo, pero tenía esta capacidad de tener una atracción con los jóvenes, con las estudiantes, que siempre estaba rodeado de ellas. La llevaron a la cárcel junto con la Nacha. Ella se fue a principios del 2000. De hecho, cuando estaba el CGH sesionando, hicieron un minuto de silencio para recordarla. Otra compañera también, Tegua, que es una cantante que recuperó también parte del folclore. Tuve poca comunicación con ella, un par de giras y pocas pláticas, pero bueno, finalmente tiene una importancia. Otro compañero es José de Molina. José de Molina en realidad viene del teatro, viene de hacer composiciones de una manera lírica, pero sus composiciones son muy buenas y como él decía, recupera esta figura de Rubén Jaramillo con ese bonito corrido, o este corrido tan cuestionador como lo quieran ver ustedes, donde dice: está pariendo la tierra y me duele en el vientre la muerte de Jaramillo, herida por un cuchillo y me duele en el vientre la muerte de Jaramillo. Iban bien disfrazados los malditos asesinos, eran soldados de línea vestidos de campesinos. Entonces, él hace una cantidad de textos importantísimos. Otro compañero es Álvaro Guzmán, él fue el guitarrista de León Chávez Teixeiro y compuso canciones junto con León, vale la pena recordarlo. Otro compañero también será Enrique Ballesté. Enrique Ballesté es un músico que empezó a incursionar en la parte poética dentro del movimiento social. Una de sus piezas más bonitas, sin lugar a dudas, es la que se llama Eso de jugar a la vida. Otra de las que causó un gran impacto, sin lugar a dudas, es la de El Fantoche, donde hablaba de en la tierra, en la ciudad, en la montaña, todos nos vamos a levantar para darle fin a ese fantoche. Esto se usó en una obra de teatro y fue quizás lo que permitió que surgiera Cleta en 1973. También otro de los compañeros, aprovechando hablando de Cleta, es Enrique Cisneros, mejor conocido como el Llanero Solitito. Con él tuvimos una extraordinaria experiencia. Una vez fuimos a cantar hacia el norte y de regreso nos mandaron en tren y veníamos en el tren Enrique Cisneros, León Chávez Teixeiro, Álvaro, Mayra y yo, y bueno, fue un viaje espectacular porque por ahí empezaron a rolar las cervezas, no sé de dónde se consiguieron, pero esto nos permitió tomar y decir, bueno, ¿qué les parece si paramos a las 3 de la madrugada? Perfecto, a las 3 de la madrugada paramos. Ninguno hizo caso a las 3 de la madrugada. Nos seguimos hasta las 3, pero del otro día. Entonces, en ese sentido, Enrique Cisneros es muy importante. Leopoldo Ayala es otro compañero también que estuvo en todas las marchas, que estuvo en el movimiento, gente importante como poeta. El Yo Acuso, sin lugar a dudas, es uno de los textos más interesantes con respecto a lo que significa esta arenga de la poesía. Y él creó lo que fue el ACA, el Arte Colectivo en Acción, que luego se transformó en el ACRA, Arte Colectivo Revolucionario en Acción, y en ese sentido, pues su texto su propuesta era muy performancera, porque por un lado estaba José Hernández Delgadillo, que también ya se nos fue. Él llegaba, por ejemplo, en Ayotzinapa, allí a mí me tocó estar allí, él llegaba y pintaba en la parte de atrás un mural. Mientras tanto Molina cantaba, Juan Alejandro cantaba, entrábamos los nacos, cantábamos, entraba Juan Alejandro, cantaba, se terminaba el mural en el momento en que habíamos terminado de cantar. Entonces era como una brigada así súper chingoncísima en ese sentido. Luis Urreta, sobrino de Alicia Urrueta, una compañera compositora, él es de la parte de abajo, no es visible, pero sin lugar a dudas fue un músico que armonizó, que pudo ser el contacto, que creó una serie de redes musicales. Óscar Chávez, también, a pesar de muchas cosas, finalmente Óscar Chávez tomó una actitud frente al EZLN. El EZLN lo reconoció en su momento, y él junto con Mario Ardila siempre andaban cantando juntos. Después ya Mario Ardila se fue y Óscar Chávez quedó.
Víctor Sanén, otro compañero, él perteneció a la Cooperativa de Cine Marginal. Esta Cooperativa de Cine Marginal se fundó en 1971-72, allí con Enrique Escalona, estaba ahí Paco Taibo, estábamos nosotros, hacíamos películas en 8 y Super 8, y era súper chingoncísimo la propuesta, porque hagan de cuenta, íbamos a las marchas que hacían los obreros que estaban en contra de Rafael, que apoyaban a Rafael, que estaban en contra del líder charro, y llegábamos, se filmaban y se editaban en la semana, y al siguiente sábado se les llevaba la película que se proyectaba. Y en ese sentido, bueno, pues era muy vinculatorio lo que sucedía con él. Tenemos también el caso de Rodrigo González, sí, que músico que, como ustedes saben, él mismo, su propia hija ha dicho pues que él murió porque le cayó el cemento encima, en un sentido incluso hasta poético, por un gran cementazo que se dio, murió el gran Rodrigo González, ¿no? Otro compañero, Juan López, el cubano, que él es del Salario Mínimo. Es un grupo, el Salario Mínimo fue un grupo también de huelgas, de movimientos, de estar de un lado para otro. Sin lugar a dudas también Marcial Alejandro, que él formó parte de lo que fue la Nopalera, y que hizo canciones extraordinarias. Y Cruz Mejía también, quien recientemente acaba de morir, un compañero del CCH Vallejo, un compañero que tenía esta capacidad de componer, de convocar. En el 2018 nos invitó a varios músicos a que hiciéramos justamente una antología de canciones del 68 que no se hubieran hecho. Y fue bien interesante este trabajo, el conocerlo, cómo trabajaba, su oído tan perfectamente bien afinado, su manera en que rimaba. Me parece que es un compañero que no hay que olvidar. Y termino con estos compañeros, el caso de Felipe Ehrenberg. Felipe Ehrenberg, como ustedes saben, era un pintor, un compañero que una vez lo invitaron a que fuera a hacer una exposición al Museo de Arte Moderno allá en Nueva York, y se tatuó la mano, y entonces él llegó y le dijeron: ¿y dónde está tu propuesta? Dice: aquí está en la mano. Y entonces se sentó allí en una silla y puso ahí su mano, y entonces la gente decía: la obra de arte ahí está, ¿no? Entonces ahí está, y de pronto decía: esta obra de arte quiere ir a orinar, entonces iba y regresaba y ya ponía su mano. Entonces, en ese sentido, era parte de toda esta dinámica. Culmino diciendo, bueno, ¿y todo para qué? ¿Ha valido la pena? De pronto uno podría ser como una especie de midoréxico, es decir, aquel que quiere ser siempre joven, de manejarse en un espacio cómodo. ¿Pero por qué? ¿Por qué continuar? En ese sentido, bueno, pues yo conversé un poco con Xochipilli, que es el dios de la música, también con su novia, Xochiquetzal, y entonces me decía: es que una mañana fría llegó el gran Quetzalcóatl y se sentó, pulque tomó y a todos les gritó: ahí está, ahí está. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Y efectivamente, ¿y todo para qué? Para ayudar a evitar la explotación de mujeres, hombres, niñas, niños, recursos naturales de los extranjeros haciendo lo que no hacen en su país, minas a cielo abierto, para evitar el olvido de las madres buscadoras, el genocidio de Palestina, los 43 de Ayotzinapa, para instalar laderas de solidaridad y seguir sonorizando la historia auditiva con poesía o textos directos, insumisos, para soltar la lengua e incluir entonaciones y aullidos, aglutinar sonidos, romper la mitología de elegidos, de las y los dioses prepotentes, abrir con llave de sol las notas de los espacios democráticos populares, donde está y crece la energía del movimiento cuestionador, y cantar sin egos, saber que somos un chingo para encontrar a nuestras y nuestros pares del escenario, en el metro, cantinas, peñas, colonias, campo, provincia, escuelas, para entender que esto se mueve con los diferentes tiempos de la canción y de la historia, para incorporar armonías y que podamos abrir redes, contactos, desde ser salmones y nadar a contracorriente hasta habitar los estudios de amigos, amigas, de los audiovisuales, o usar las grabaciones en celular, dejar testimonio, vamos,
tomar las calles al sonoro rugir de la voz, o estar en la resistencia con los colores del mural en movimiento, o ganar espacios para todas, todos, todes, transfigurar, improvisar, mezclar acordes viejos, nuevos, inventando, para crear esta antropología de la música, de la historia de los hechos, y para que esto siga creciendo. Lo otro sería estar igual que los dioses del poder, sin mirar para abajo y contar y cantar en pura nota negra. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo le voy a hacer un poco caso al guión, pero la mitad, porque ya completaron 2 partes allá, entonces ya, para no reiterar, bueno, después del saludo, prácticamente en diciembre de 1975 pinté mi primer mural en la colonia Héroes de Padierna. Se acababa de invadir el lugar, se estaban trazando las calles y se hizo una escuela que se llamó la Escuela del Niño Libre. Y nos pidieron que en el muro trasero hiciéramos un mural. Y recuerdo que de repente teníamos comida a la hora, pintura de un montón de marcas de pintura para ir trazando, un poco las crónicas de lo que significaba la toma de un terreno como era Héroes de Padierna, que ahora es semiresidencial, y aparte sentir la autoprotección de la gente, muchos emigrantes, callada, silenciosa, amable, juguetona, pero que aparte nos cuidaban con unas escuadras ahí guardadas en la bolsa del mandado, las doñas, y sentir que había algo abajo que no conocíamos. Sobre todo los que teníamos el privilegio de estudiar o de estar en una escuela, de tener donde dormir caliente, y por lo menos para cambiarnos de ropa. Y encontramos que había otros mundos, ¿no? Y de ahí se despertó la inquietud de ver qué hacer. Y hablo de 1975, empezamos a escuchar algunas historias, yo con cierto agrado por compartir con Milo, de mis hermanos mayores, conocí precisamente un disco de 45, con la balada del Granadero, más o menos creo que en el 71 se editó ese disco, y bueno, empezar a conocer los personajes que se movían en las periferias de la Ciudad de México. De ahí, al rato anduvimos en esa, San Miguel Teotongo y muchos lados. Y prácticamente algunos decidimos trabajar con la cultura. Nos convocaban a participar, a pintar algunos murales, a acompañar a algunos músicos, a hacer alguna manta, y nos traían de aquí para allá o para todos lados. De repente nada más en la periferia de la ciudad, pero de repente también a los barrios obreros o al campo, a las zonas campesinas e indígenas, y ahí íbamos con nuestro material de trabajo y compartiendo con otros gremios. Entre los principales, sí, los músicos, pero también los teateros, algunos improvisados, otros tenían academia, algunos habían tenido la fortuna de pasar y tener una formación artística, y otros prácticamente era su oficio y de ahí habían arrancado para seguir acompañando esos esfuerzos que encontramos de los pueblos de México por tener una vida mejor. Y entendimos que había algo que no estaba bien, que se llamaba gobierno, y que ahora podemos decir que es el Estado, y decidimos empezar no solo a participar solos, sino a irnos juntando. Entonces, de repente, en esa, fue la primera intención de coordinación que vi,
y que había que juntar a los varios gremios que andábamos por ahí. Yo estuve en la escuela de diseño y artesanías, luego me fui al área de artesanías, hicimos lo que teníamos que hacer en el área de artesanías, pero ya sobre una orientación, queríamos formar prácticamente el ejército revolucionario cultural, y sobre esa línea fuimos trabajando. De repente llegamos a un momento que logramos coordinar como estudiantes a casi todas las escuelas de arte del Valle de México, y algo que se llamó Proudea, que logramos durar como unos 3 años, y se lograron algunos cambios, entre ellos un poco lo que pasó en la Escuela de Diseño, Artesanías, el Conservatorio, la clase de jazz en la Superior de Música, pero de ahí también regresamos a las colonias, y de repente algunos nos alejamos de las escuelas, pero no olvidamos las escuelas, y esto lo traigo a memoria porque a los años nos volvimos a encontrar algunos, reencontramos a algunos que sabíamos que andaban por ahí, y decidimos volvernos a juntar, y por ejemplo así es como yo conozco al maestro Alberto Híjar, y lo invitamos, primero lo conocimos por el lado de la Escuela de Artesanías para que fuera a dar conferencias ahí de su sapiencia junto con Raquel Tibol y otros personajes culturales de ese momento, y nos dijeran cuál era la verdad, ¿no? Pero como nosotros éramos un poco más ultras, decidimos caminar separados del mundo cultural. Éramos radicales, de tal manera que yo hasta ahorita, al presente, cuando me hablan de ciertos artistas y demás, la verdad no tengo idea, y galerías e historias. Y ciertamente aceptando lo que decía Alberto, pues a algunos nos faltó estudiar más teoría, más experiencias de otros lugares, de otras gentes, de otros pueblos. Pero a pesar de eso andamos con el ánimo de andar tratando de construir organización cultural. ¿Y qué significaba esto? Era recuperar, por un lado, lo que de por sí los pueblos hacen, ¿no? Su danza, su poesía, ¿no? Su pintura, su artesanía, por un lado. Pero por otro lado, el que todos tienen la capacidad, ¿no? Había un discurso que traía ahí un vocero que hablaba del muro del nopal, y algunos decíamos que eso había que mandarlo muy lejos. De alguna forma, algunos leíamos a Siqueiros, de alguna forma veíamos, me acuerdo de Lalimar y el Comité de la Nueva Canción, que de repente se hizo un encuentro en la Escuela de Artesanías. Entonces, de manera clandestina, tomamos la escuela y prestamos los auditorios para Lalimar. Y entonces, ese uno de los días que estábamos de guardia, algunos del comité estudiantil, me acuerdo que llegó Concha Michel, ya grande. Concha Michel es de los 30, 40, por ahí, si no más, y me acuerdo que regañó a todos los chamacos de Lalimar, diciéndole, no, ustedes apenas están haciendo el ensayo de lo que es hacer el cambio revolucionario, ¿no? Miren, en nuestra época nosotros nos salíamos como militantes comunistas. Concha Michel era del Partido Comunista de los 30, si no me equivoco, pues regañando a los chamacos, ¿no? A Marcial Alejandro, por ahí, bueno, yo me acuerdo de muchos de ellos, que no supieron que había un trabajo ahí cerrado, que decíamos, hay que apoyar el trabajo cultural. Bueno, al tiempo, decía que nos fuimos conociendo, y se fueron intentando muchas coordinaciones culturales, algunas como gremio y otras ciertamente como colectivos, siempre difícil. México había pasado por la experiencia de la LEAR, bueno, el Sindicato de Pintores y Escultores, que a la par hubo otros movimientos en otros gremios, pero la LEAR es uno de los primeros proyectos colectivos donde logran sumar varias experiencias culturales y en el sentido de generar, de recuperar, revalorar nuestros haceres de un proyecto de una revolución de largo plazo, ¿no? Claro, la propia revolución democrático-burguesa matizó la cultura para el país, y bueno, había otros que ya con la experiencia de los 60, 70, queríamos construir otro tipo de cultura, recuperar otro tipo de cultura, recuperar saberes, historias, leyendas. Bueno, el caso es de que en esas experiencias, bueno, yo mencioné Lalimar,
pero podía hablar, por otro lado, el Comité de la Nueva Canción, por otro lado, los rupestres. En el caso de la pintura, Delgadillo era necio tratando de aglutinar. El único problema con Hernández Delgadillo es que te decía, pero vete por la pintura, ¿no? Me vas a ayudar a pintar mi mural. Entonces ya uno como trabajador cultural pues, se tenía que supeditar a los maestros. Y la verdad lo mandamos como 3 veces a la goma al maestro José. Luego él tenía razón porque él decía, es que ustedes no se comprometen con el partido, pues tú tampoco te comprometes con colectivizar, hablan de colectivizar, y había discusiones de cómo formar el gremio cultural. El caso es de que esto siguió avanzando y se siguió trabajando, y hubo muchas experiencias, y una que va a ser importante es cuando de repente nos conocemos Alberto Híjar, el taller de arte e ideología, que no solo era Alberto, por un lado, Enrique Cisneros con Cleta, que era otro proyecto colectivo, y lo que éramos la Organización de Arte y Cultura, que veníamos de ese trabajo estudiantil y de las colonias populares, que empezamos a platicar que qué hacer. Es muy cansado que uno como productor cultural andar pintando murales de un lado para otro, y vimos que era necesario sí seguir pintando, haciendo nuestro trabajo gráfico, nuestro trabajo de carteles, pero era necesario hacer escuela. Y hacer escuela era recuperar saberes, conocimientos y experiencias de los pueblos en la historia, pero también los pueblos hacia el frente a construir una patria socialista, una patria, una democracia, una libertad de nuevo tipo. Y se siguió trabajando. Entonces, coincidimos en hacer la Escuela de Cultura Popular Revolucionaria Mártir de 68. Prácticamente iniciamos el 6 de enero del 88 en la Sala de Arte Público Siqueiros, en el planteamiento de formar cuadros culturales. Aunque debatíamos el nombre, decíamos, no, promotores culturales, y los del TAI decían, no, cuadros, y otros que éramos más liberales, no, promotores, pero al final se empezó con esa escuela, en la idea de formar la posibilidad de generar gente que pueda trabajar, le digo, en los movimientos sociales, en los movimientos culturales del país. Bueno, a partir de ahí, prácticamente en este momento tenemos 37 años como Escuela de Cultura Popular. Mártir del 68, de repente le quitamos el revolucionario, por dar una imagen más pro. Pero bueno, a partir de ahí, permitió de repente trabajar, no sé, el teatro, la música, ciertamente la gráfica, que es hasta ahorita la materia fuerte, pero eso no nos impidió vincularnos con otras organizaciones, hasta que prácticamente con el levantamiento zapatista logramos consolidar como un frente muy amplio de muchos gremios. Después de aquella experiencia de que hablaba de la LEAR, prácticamente hasta la convención se logra hacer. No logramos darle un sentido político, teórico, pero sí de acompañamiento en las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que nos parecía que sumaban muchos proyectos revolucionarios de largo tiempo, ¿no? Y que de alguna forma hacen un llamado a la construcción de una posibilidad humana de futuro. Y yo con esto más o menos diría que lo cierro, esa posibilidad humana que tenemos que recuperar para ahora sí, prácticamente la supervivencia de la especie humana. Entonces, ¿todo para qué? Todo por eso. Porque el espíritu, el pensamiento, la interpretación de lo que es la madre tierra, la naturaleza, se ve reflejado en una cultura humana de nuevo tipo, de nuevo cuño y de largo plazo. Tatán. Hola. Sí, ahora me va a ayudar, pero la foto todavía no la foto. Porque...
así no distraen. Bueno, por supuesto que gracias por la invitación. Siento que vengo, cada vez que vengo a ver a mis amigos y a mis maestros. Estoy hablando yo ahora. Esto es dedicado a vos, mirá, escucha. Le preparé un texto de un escritor argentino que se llama Daniel Moyano. Creo que él va a resumir un poquito el para qué es esto, ¿no? Y tiene mucho que ver con el amor a la palabra que dos personas me empezaron a hacer sentir. Una es Alberto, la otra es Ezequiel Maldonado, que ambos, cuando nos conocimos, Alberto en el 98, empezó justamente con esas cuestiones de que solamente con la acción no alcanza, hay que manejar la palabra, hay que leer, hay que tratar de completarse, ¿no? Y bueno, ahí y Ezequiel que decía, vos tenés que leer, si haces esto tenés que leer también lo que pasa en Latinoamérica, y me vino y me trajo un montón de libros de autores latinoamericanos y me decía, vos tenés que leer esto. Entonces, ese amor a la palabra me llevó también, o sea, a no escribir, no, por supuesto, justamente porque le tengo un amor a la palabra, pero sí a poder leer algunas cosas, y seleccioné un fragmento de un libro de Daniel Moyano que se llama Tres golpes de timbal, que es como una épica, ¿no?, de la resistencia, que la terminó en la década del 70, después del golpe de Estado del 76, y que estos fragmentos narran un poco la historia de un pueblo cordillerano, que está en la cordillera, y que refugia a todos los que se escapaban del llano por las matanzas de ese llano, o sea, los asesinos venían, y en ese pueblito cordillerano, que de una calle sola, se vivían abajo los enlazadores, en el medio los músicos y dibujantes, y arriba vivían los astrónomos. A más de 5.000 metros de altura, las mulas andinas trepan dejando señales rojas en la nieve, hechas con las gotas de sangre que se le escapan por la nariz. Mulitas tan livianas y ligeras que parecen nubes, pero dentro de esa aparente liviandad, el corazón les late tan fuerte que los jinetes pueden oír su golpeteo. También las palabras, en el refugio cordillerano donde escribo esta historia, suenan como latidos y llegan a mí de la misma manera que el ruido del corazón de las mulas al preocupado oído del mulero. Las palabras sacan a las cosas del olvido y las ponen en el tiempo. Sin ella desaparecerían. Los cóndores, por ejemplo, caerían en mitad de su vuelo. Por eso, cada vez que escucho el aleteo con que estas grandes aves se lanzan al espacio, digo cuidadosamente cóndor, de modo que suenen bien todas sus letras, para que la palabra, además de las alas, ayuden a sostenerlo. Los pájaros de abajo, cuando arrastrados por el viento traspasan sus límites y penetran en las grandes alturas, dejan de cantar, es decir, pierden sus palabras. Sin ellas ya no son aves. Se convierten en trapos sucios en el vendaval. Y es una pena verlos rodar en los caprichos del viento, caer entre las rocas donde los devoran las hambrientas hormigas de la montaña. Pájaro, pájaro, les grito viéndolos caer, pero ya han dejado de serlo. Las palabras han huido de ellos y se entregan silenciosos, todavía vivos al festín de las hormigas. A mis espaldas está el mar, el formidable mar océano. Oculto por la cordillera, no lo veo, pero puedo sentirlo. Tengo en mi cuerpo terminales nerviosas sensibles a sus pulsiones.
que me conectan con Él a pesar de las moles de piedra que nos separan. Los nervios de mi espalda son como ojos. En las noches sin viento, concentrándome, alcanzo a percibir su crispación y siento que mi piel se saliniza. Nombrarlo es un placer total. Su palabra es perfecta. Tal como digo cóndor, mientras éste vuela digo mar, sintiendo que Él sucede a mis espaldas. Esta presencia también forma parte de la intensidad que aquí tiene la altura, la misma que hace sangrar a las mulas y temblar a las palabras. Yo no tenía nombre. Y dentro de mí se abría un gran espacio virgen, con el silencio que invitaba a poner los sonidos. La libertad más pura apareció o estaba ahí, como un hecho casi físico que me rozaba la piel. Solté la voz a ver cómo sonaba esa libertad. Se llevaba su timbre, flotando por encima de los valles, rebotando contra los ventisqueros. Era mi nombre. Toqué las crines de la mula, como de algas marinas, y miré hacia arriba. El sol, dibujado en el cielo por un pintor de paso, era un perfecto girasol maduro. Me palpé la cara para reconocerme, recorriendo la nariz y los ojos, las sinuosidades acústicas de las orejas. Mi pelo parecía recién brotado. En ningún momento sentí la necesidad de saber quién era yo. Sentirse era más fuerte que saberse. He recorrido estas regiones desde el mar a la selva, atravesando las montañas más altas del mundo. He observado los animales con la misma atención que a las estrellas, vislumbrando la armonía desconocida que los une. El hombre no vive con arreglo a esas verdades puras, porque sufre de un mal sueño. Anda como sonámbulo y la entorpece con pasos extraviados, perdido en una pesadilla que es el sostén del crimen. En mis andanzas he visto poblaciones que desaparecieron por cansancio o por el olvido, o por haber perdido la contabilidad de los años, o por no saber el qué ni el para qué. Ciudades casi enterradas que ya estaban así cuando llegaron los españoles. ¿Qué se hicieron de los que poblaron? De su memoria solo quedan formas de barro o hechuras de piedra donde estamparon su inocencia. Un dios de la lluvia, resquebrajándose en la peor de las sequías. El poder es una ilusión monstruosa que interrumpe las relaciones naturales entre las estrellas que venimos observando en nuestros ratos de astrónomos, y los animales y las plantas con quien convivimos en nuestros largos días de muleros. Los que lo tienen imponen esa ilusión matando. De otra manera no podrían conservarlo. Con sus matanzas van postergando un tiempo de alegría. Se apropian de las palabras para escribir una historia mentirosa, con hechos que por eludir la sustancia del hombre son ficticios, especie de siembra destinada a la supervivencia de un oficio repugnante a la conciencia de la vida. A esas ficciones nosotros oponemos las palabras que usted está usando para mantenernos en el tiempo hasta que encontremos una instancia de descubrimiento de algo nuevo. A la mentira lujuriosa oponemos una pequeña vida verdadera. Vamos a contar nuestra propia historia, donde la voz de un hombre o un vestido de novia que se lleva el viento valen más que las llamadas hazañas de los fuertes, o una canción que es el lenguaje incontaminado que usamos en estos pueblos perseguidos para comunicarnos sin peligro. Vamos a dibujar minas altas tal como es, de la misma manera que dibujamos las constelaciones que cambian con el tiempo para el conocimiento de los que vendrán. La matanza de lumbreras nos reveló que éramos algo. La canción del gallo blanco que surgió de esa matanza y todo lo que ella se relacione para nosotros vale tanto como las leyes de Kepler. Por eso será el motivo central de nuestra historia. Ella es nuestra verdadera cara,
De allí que la persigan convirtiéndola en un objeto de violencia. Por si también lo ha olvidado, sepa que está acabando un siglo terrible. Hay hombres y armas que pueden destruirlo todo, mientras aquí tratamos de reconstruir con palabras un pueblo olvidado que ni siquiera está en los mapas, vive saltando de un lugar a otro por la cordillera para poder sobrevivir. Minas Altas es apenas un puñado de tierra, pero también pertenece a este planeta, y vamos a rescatar sus pequeñas cosas de terrón porque son nuestra verdad. Cuando esos asesinos acaben de abrirse paso con sus explosiones, es posible que estén contados los días de muchos de nosotros. No sabemos cómo nos mirarán desde su pesadilla. Es necesario que para entonces todos, hasta la última hormiga de Minas Altas, estemos en palabras salvadoras. El tiempo que ellos han tardado en apropiarse del mundo nos ha permitido una demora que ha hecho posible hallazgos más vitales, que nos permitirán subsistir en libertad. En el fin de la ilusión del poder a ellos les espera la tristeza, donde desaparecerán. La mecánica del mundo es para la alegría. Ellos nunca podrán modificar esa mecánica ni con las manos ni con el pensamiento. Falta poquito, ¿eh? Con su actitud nos han convertido en vez de protagonistas, en intrusos de este tranquilo planeta de animales silenciosos, entre lo que actuamos como usurpadores. Fíjese, y esto es solo una sospecha de astrónomo mezclada con ilusiones de mulero. No podemos captar la congruencia universal debido a que solamente vemos una cara del universo, del mismo modo que solo vemos una cara de la luna, por cuestiones giratorias. Si pudiéramos imaginar por lo menos la otra cara de esa armazón celeste, desaparecería el crimen y entenderíamos a fondo la vida. La persistencia de esos astros que a usted le da tanto miedo. A lo mejor estamos apenas en el comienzo de nuestro tiempo de hombres y solo nos falta recorrer un tramo más de la distancia para que en un punto de ese giro empiece otra era de la armonía con todo lo viviente y lo no viviente, sin comernos los unos a los otros como peces. Entonces los asesinos desaparecerán por puras evidencias astronómicas. Disculpen la emoción, pero siempre... Bueno, ahora ese era el para qué, ahora el cómo. Entonces, el cómo es porque yo agregué el cómo, ¿no? Que son las imágenes estas que... El cómo fue en el 98, donde nos encontramos estos personajes en la ciudad de Corrientes. Ahí lo vemos a Adolfo Colombres, Adolfo Mesiac, ahí está Alberto sentado, y un montón de gente más, ¿no? Isaías, Fernando, hay un montón de gente conocida, Patricia Salas, ahí lo conocía Alberto. Sí, ahí está Adolfo, acá al costadito. Fue en el 98 entonces que viajaron a Corrientes en Argentina y ahí compartimos uno de los encuentros de muralismo, ¿no? Y ahí vamos pasando, bueno, acá está Adolfo, acá cuando nos recibió, o sea, después, tiempo después, ¿qué más? Sí, acá después acá estoy con Ricardo Carpani, ¿no? O sea, es un poco eso que mostrábamos, el cómo, ¿no? Cómo uno llega a relacionarse con esta gente. Sí, seguimos. Bueno, la idea era mostrar cómo, ¿no? Cómo se llega a partir de la solidaridad y del trabajo. Seguimos. La mayoría van a ver fotos, ¿sí? De gente que está compartiendo cosas, momentos, ¿no? Acá está el maestro Ricardo Carpani. Y en ese interín uno ve, no de las alturas por una cuestión, digamos, de ego, sino de las alturas porque está subido un andamio constantemente, ¿no? Y está tratando de relacionarse, ¿no? Fue el primer encuentro donde participé en Tlaxcala, ¿no? En el 97, donde ahí conocí a otras personas. Es un encuentro en Chilaver, donde acá está Cristina, ¿ven?
¿Te acordás de esto? Y esto es una empresa recuperada. ¿Seguimos? A ver. Este es Campodónico, o sea, esta foto está borrosa, pero bueno, este es Rodolfo Campodónico, otro maestro muralista de Argentina. ¿Seguimos? Así. Bueno, siempre nos van a encontrar así, ¿no? En los andamios, y la idea, seguimos así, tranquilo. Acá está Ezequiel, por ejemplo. Un día Alberto me dijo, te va a ir a visitar un amigo, es un entrañable amigo, me dijo, y ahí, bueno, lo conocimos a Ezequiel Maldonado, que lo presenté a Jorge Falcone, que es un productor y escritor audiovisual también de allá. Bueno, seguimos. Y acá, bueno, como decía Cristina, que soy un gran tomador de selfies, y en ese momento no había celulares, pero esto lo seguimos con la cámara, sí, y bueno, casi todas es cuando íbamos recorriendo. Y acá, bueno, más que nada, lo que son escenas, ¿no? Vamos recorriendo así, por ejemplo, esto es en Río Turbio, con los mineros de ahí, donde le fuimos a hacer un homenaje a 14 mineros muertos. ¿Seguimos? Y bueno, por supuesto, las selfies que le saco a distraído, pero que le voy sacando. ¿Seguimos? Y bueno, y escenas de gente trabajando. El cómo se hace colectivamente, se hace comunitariamente, ¿no? Por eso no es tan importante la obra de uno, sino el cómo desarrolla esa obra con los demás, ¿no? Acá está Alberto también, elegante él, por supuesto. Vamos, la obra también de los pequeños que ayudamos, seguimos, proyectos como Memoria en la Pared, que tiene que ver con el rescate de la memoria de desaparecidos en la última dictadura, esgrafiado, experiencias comunitarias y colectivas de mosaico, ¿sí? Acá de nuevo con Alberto. Acá, por ejemplo, un regalo que nos hizo la Tati Almeida, una de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Vamos, seguimos. Homenajes que hacen los alumnos, por ejemplo, a Fuente Alma, un maestro asesinado en una marcha, seguimos. También los homenajes a madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Acá está dentro del proyecto Desgrafiados por la Memoria, ¿no? De Memoria en la Pared, ¿sí? O, por ejemplo, un trabajo desgrafiado que hicimos junto con Florencia, con alumnos de escuela media, en un homenaje a Rodolfo Walsh, o un homenaje al cura Angelelli, también asesinado en dictadura, ¿no? A Paco Urondo, sí. También participamos hablando, como ahora, ¿no? En Encuentro Federal de la Palabra, o sea, muralistas, gente de la producción audiovisual, sí, sí. Acá con Alberto otra vez, con la elegancia correspondiente, ¿no? Murales hechos, por ejemplo, este mural está hecho en este pueblo donde se inspiró Daniel Moyano en escribir este libro, ¿no? Se llama El Jagüé, en La Rioja, sí. ¿No? Estos son proyectos, por ejemplo, de murales por Mujica, hechos por otros muralistas, sí. O, por ejemplo, actividades comunitarias de muralismo participativo, donde participan muchas personas de diferentes organizaciones, ¿sí? O por lo que estamos pasando en este momento, que los invitamos. Este es el trabajo que está haciendo Charlie Summer en el encuentro del Distrito Indeleble en Portales, en el barrio de San Simón, Ticumac. Así que los invitamos, vamos a estar hasta el 29 allá trabajando, así que los esperamos para que vengan a ver la técnica del esgrafiado, que es una técnica que no es una técnica de albanilería, en verdad, ¿no? Nada más que con una proyección estética. Sí, seguimos. Es importante esto, ¿no? Cómo se va desarrollando el muralismo a partir de la participación, ¿no? Por eso es, como decía Rodolfo Kusch, el artista en América se define más por la actitud que por la obra, ¿no? Estas son escenas de lo que estamos
haciendo ahora, gente de la Esmeralda participando, ¿no? Aprendiendo a hacer un pastón. Sí, sí, y ya terminamos, vamos terminando, a ver, vamos pasando así hasta que se vayan acabando, diferentes escenas, así como van trabajando, ¿no? Ven que no hay detalles, hay, esto es un mural de Florencia en una escuela salesiana, y ya. Ahora, para cerrar esto, también el cómo, también tiene ese momento, que van a ver este testimonio de esta persona. 2 minutos. El profesor Alberto Híjar de México, aquí presente en Corrientes en esta jornada de muralistas. Así es, vine con mucho interés, invitado por la Unión Latinoamericana de Creadores de Arte Monumental, a traer un informe de lo que hacemos en México de arte público, necesario sobre todo para dar cuenta de las luchas populares, para acompañarlas y por supuesto para oponernos a la uniformidad de sensaciones, sentimientos e ideas propia de la globalización capitalista. ¿Cuáles son las expectativas aquí en Corrientes de su presencia? Asombrosas, no tanto de mi presencia, sino la presencia de compañeros de Brasil, de Ecuador, de El Salvador y de diferentes provincias argentinas que están dando lugar con esta convivencia a la formación de un sujeto social que me parece muy importante para estos tiempos en el que parece que todos pensáramos y sintiéramos por igual en esta coca-colizada vida que sufrimos, ¿no? Me parece que Corrientes realmente se ha convertido en una ciudad de los murales, no solo por la presencia de compañeros profesionales que son los que están realizando estas obras con la misma técnica, lo cual les da unidad, lo cual permite que no sea un mosaico de planteamientos individualistas, sino que también la compañía de jóvenes, de un grupo de invidentes que están haciendo un mural con escritura braille, todo lo cual constituye este sujeto social nuevo, amante de su ciudad, amante de su entorno y vigilante de que éste tenga significaciones placenteras que hagan más grata la vida. Bueno, ahí está. Vigente. Bueno, muchas gracias a los 4. Me voy a evitar los comentarios individuales a todo lo que dijeron, pero simplemente quiero destacar pues la importancia de estas reflexiones, de estas comparticiones, de estos caminos cruzados y relaciones entrañables establecidas a lo largo de los años, que no son gratuitas, pues nos une pues la amistad, pero también una postura ético-política muy fuerte que pasa por los años y por las posibilidades de seguir haciendo cosas juntos. A las 2 de la tarde tengo que cortar despedirme de la transmisión de Canal 23, entonces arráncate, pero en algún momento te voy a hacer así para que nos despidamos y seguimos para concluir. ¿Por qué sí, Pa? Porque tú vas a cerrar la reflexión. Haz un comentario sobre lo que han dicho estos compañeros que han estado contigo toda la vida. O sea, yo creo que eso es importante destacar. No solo Alberto Híjar, sino cada uno de los compañeros invitados a esta mesa, como decía Marcelo, no son individualidades. La reivindicación que hace Mailo de todos los compañeros que lo han antecedieron y que han sido en paralelo con él, los esfuerzos colectivos de creación de espacios de Iseo y de Alfredo, creo que es este nudo de relaciones sociales que va derivando pues más allá de lo social a lo afectivo, a lo amoroso, y eso, Pa, eso maestro Híjar, es lo que queremos que nos hagas una reflexión, pero a las 2 de la tarde te haré así para que nos despidamos, pero continuamos platicando con los muchos compañeros que están aquí.
pasar lista al público asistente. Frente a mí, primera fila, David Gallegos, superó la esclerosis múltiple y es un extraordinario productor de estampas, dibujos, grabados y murales. Su propia casa es un lugar de murales, vive en Tláhuac. Valentina Victoria, promotora cultural fundamentalísima, responsable de organizar lugares para la praxis estética. Roura, que está llorando de la emoción, notable poeta y en la línea que sigue, los compañeros Liliana, de un colectivo importantísimo, Ezequiel Maldonado, que se pasó para atrás, pero está Conchita, organizadora de colectivos de mujeres maravillosos, Irma Fuentes, Querétaro, Laura González Matute, 1000 proyectos, y así nos vamos, y allá me están haciendo señas, los que están por todas partes y me están anunciando dónde está León Chávez Teixeiro. ¡Ay, ahí está León Chávez Teixeiro! Padre de la patria poético-musical, agitatoria, revolucionaria, que nos llega directo desde Inglaterra, se vino corriendo desde el aeropuerto, y Enrique Reynoso, Frente Popular, Francisco Villa, promotor de experiencias colectivas de vivienda tan importantes como Polvorilla, donde vive y donde hemos hecho tantas y tantas cosas, y cierres del periférico y este tipo de cosas tan importantes, de manera pues que no voy a seguir pasando lista, porque hay representantes de actividades distintas a las nuestras, mayoría de artistas plásticos, como la compañera Lorena de música, que hay ahí un trabajo en espera de música popular, y así sucesivamente mi familia, el colectivo IJAR y compañeros que ya no menciono, porque ya dieron las 2 de la tarde fatídicas. Sigue hablando, o sea, habla de ti, de lo que has compartido, papá. Bueno, pues no, parece que, bueno, hay posibilidades de que podemos estar un poquito, 15 minutos más. Yo te pido que hables sobre lo que ellos han comentado, sobre los espacios que en general, todos te citaron, todos están aquí por la convocatoria que ha sido tu figura a lo largo de todo este tiempo. Entonces, bueno, ¿quieres hablar? ¿Quieres decir Pues algo? solo para mencionar consignas que han tenido consecuencias en la praxis estética a la que he dedicado recientemente un librito y unas reflexiones escritas y habladas. La consigna, la teoría, compañeros, la teoría. O sea, sí está bien esto que llaman ustedes la práctica, pero la teoría, compañeros, la teoría, y pues sí prendió y me hicieron caso para organizar talleres, conferencias, coloquios, ciclos diversos en lugares
tan diversos y tan aparentemente inapropiados como el campamento de Polvorillas o la Resistencia, donde Alberto Torres, que fue mi alumno, y de allí me lo levanté para irnos a encontrar con el trayecto del cadáver de Lucio Cabañas de Chilpancingo a Toyac, y de allí en adelante todo lo que hemos hecho, mucho con compañeros, Valentina Victoria, que estoy viendo acá, compañeros que están en las desparramados en todo este público, que han sido fundamentales para mi formación, por lo que me han aportado de conocimientos, de diversidad práctica. Yo que ni pinto, ni canto, ni picho, ni nada, ni sepo batear, de manera pues que gracias por haberme dado participación en este coloquio que debiéramos repetir con toda la frecuencia necesaria y reproducirlo en escuelas, en talleres, para que ojalá diéramos lugar a una revista. El CENIDIAP tiene revista, pero no sé de qué se ocupa, de la metafísica estética de Heidegger o algo así, creo que, ¿no? Bueno, ahí tiene que ver Cristina. Una nota para esto es fundamental, yo ya la tengo escrita, me anticipé, la voy a completar, de modo que es necesario que con los compañeros que están aquí, echemos a andar coloquios más aquí. San Juan Ixtenco, Álvaro Angoa, egresado de Antropología en San Juan Ixtenco, Tlaxcala, ya hemos hecho cosas. Entonces, pues todo eso es necesario, maestro y amigo. Muchas gracias por la invitación y ojalá de aquí salgan iniciativas que enriquezcan nuestra praxis estética, como ya ocurrió, pero ojalá esto dé para más. Bueno, ahora sí, para ir concluyendo, yo quisiera destacar algunas cosas, como la invitación que hace Alfredo, con todos los ejemplos que puso de articulación con comunidades concretas y de servicio del trabajo que todos y cada uno realizamos, sea artístico, sea cultural, sea reflexivo. La creatividad y la imaginación echada a andar todo el tiempo, porque no es solo estar peleando contra los ataques en el caso de Huellas, por ejemplo, o de los colectivos de familiares por el derecho a la memoria, sino además estar imaginando nuevas formas para interpelar a una sociedad hostil que no acaba de enterarse de la tragedia que se está viviendo. Milo, con toda esta provocación que hizo al nombrar a todas estas compañeras y compañeros que abren toda una posibilidad de investigación, documentación, reflexión de todo lo que queda, no en ese otro arte ni otra cultura, porque no es otro, sino es lo que es, y que afortunadamente en el CENIDIAP tenemos algunos, a partir de la libertad de investigación que gozamos, de estar atendiendo todas estas cuestiones y estar publicando en las revistas en las que sí hay lugar para todas estas reflexiones, que son Piso 9 y Discurso Visual, que les invitamos a visitar. Y SEO, por su parte, pues testimonio del descubrimiento de este otro mundo y la dedicación por años a este proyecto educativo, formativo de generaciones y generaciones de compañeritos y compañeritas que hacen de todo. Marcelo, por su parte, bueno,
el acompañamiento de todas estas bellas imágenes, de su iconografía muy particular y de su estética muy particular, que ha contaminado en el mejor sentido del mundo, de la palabra, pues muchas partes de América, ¿no? Mirar, nombrar, describir, aludir, proponer, sentirse más que saberse. Y bueno, toda la vigencia de la actualidad de la reflexión que aquí se ha hecho. Pues nada más sería, pues espero que haya quedado, por lo menos haya sido una respuesta colectiva y a mi parecer muy contundente a la pregunta eje provocadora que formulamos, y avisarles que bueno, esto seguirá. Los invitamos como CENIDIAP en esta celebración de los 40 años a una próxima exposición de Katy Horna en el Museo Estudio Diego Rivera, que se va a inaugurar, a la exposición de Marianne Gast, que está en el Centro de la Imagen actualmente, y a partir de noviembre pues habrá una serie de actividades alrededor de Alberto Híjar 90, una exposición aquí de obra plástica y gráfica, la publicación de algunos libros y conversatorios en los que estaremos deseando poder tener el espacio y el tiempo de incluir a tantos y a tantos compañeros y compañeras que están aquí presentes, que agradecemos mucho su presencia, no solo en este momento, sino en nuestras vidas, y que pues estaremos abriendo espacios para que podamos compartir todos testimonios, recuerdos, anécdotas y proyectos a realizar. Y bueno, por último, antes de regresar con ustedes, ahorita me estoy despidiendo de la transmisión, agradecer al Centro Nacional de las Artes por la hospitalidad y también a Canal 23 por haber acompañado la transmisión de todo este coloquio, que me informan que no se va a clausurar oficialmente, sino que lo estamos clausurando entre todos. Y ahorita que se despida la transmisión, pues los invito a participar, a comentar, a formularles preguntas a los compañeros que nos acompañaron, que podemos empezar a hacerlo, si quieren. Gobierno de México.